A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Ya hemos hablado en este podcast sobre leyendas de mascotas, sobre animales que presagian muerte y sobre gente que se transforma en animales para hacer el mal. Pero aún así, existen otras leyendas relacionadas con animales, tal como la famosa leyenda conocida popularmente como la Esquina del Perro. La Esquina del Perro está en Campeche, específicamente en la intersección de la calle 16 y la calle Argentina, prácticamente en el centro de la ciudad, y lleva ese nombre por algo extraordinario que ocurrió en el siglo XVI. Pasa que en aquella época llegó a vivir a la Nueva España un hombre llamado Tristán de Villanueva. Llegó junto a su esposa Eugenia y junto a su hija Ofelia. La particularidad de este hombre es que era hereje, pero a tal grado que odiaba y despreciaba todo lo relacionado con la iglesia. Por ese motivo, nunca bautizó a su hija, y obviamente no iba a misa ni hacía nada que tuviera que ver con la religión. Justamente la niña, Ofelia, era una niña un tanto solitaria, pero era extremadamente inteligente y amaba a los animales. Es así como formó un vínculo con su mascota, un perro de nombre Marqués. Era un perro grande que daba un poco de miedo porque tenía un aspecto feroz, pero la niña no le temía. Incluso se cuenta que ella platicaba con el perro como si se tratara de un humano. Una noche, don Tristán escuchó unos ladridos muy fuertes emitidos por Marqués. Inmediatamente se levantó de su cama y tomó un arma, pues pensó que un ladrón había entrado a su propiedad. Pero al salir al patio, solo se encontró con el perro, que ladraba hacia un terreno que estaba al lado, pero estaba tan oscuro que no se veía absolutamente nada. Tristán quiso regresar a su cuarto, pero de pronto lo sorprendieron otra vez los ladridos de Marqués, solo que ahora estaban acompañados de otro ruido, algo que parecía ser producido por una fiera o una bestia. Pero lo peor es que ambos sonidos ahora no se escuchaban en el patio, sino que provenían de la habitación de la pequeña Ofelia. Tristán corrió para ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿El perro se había vuelto loco y estaba atacando a su hija? No. Al abrir la puerta se encontró con una escena aterradora. Marqués peleaba ferozmente con un monstruo de aspecto indescriptible y fuera de este mundo. Tenía los ojos de color rojo, parecían carbones encendidos, y de sus afilados dientes le chorreaba sangre que pertenecía al perro de la familia. A pesar de esto, Marqués se mantuvo firme hasta el último momento y nunca dejó de defender a Ofelia. Al no poder hacer nada más al respecto contra aquella criatura, Eugenia, la esposa de Tristán, en su desesperación dijo: «Dios mío, apiádate de nosotros». Y tras esto, el monstruo, que muy probablemente se trataba del mismísimo demonio, se quedó pasmado, detuvo por completo sus ataques y huyó por la ventana para perderse en la espesura de la noche. Lamentablemente, Marqués quedó muy herido después de la batalla y de su heroica defensa, por lo que murió
poco tiempo después. Don Tristán de Villanueva quedó muy consternado luego de este traumático episodio y cambió su manera de pensar. Empezó a tener fe en Dios y decidió bautizar a Ofelia. Y no solo eso, además quiso honrar la memoria de Marqués, por lo que le mandó construir, sobre la azotea de su residencia, una estatua dedicada al perro. Aquella figura se puede ver hasta la actualidad. Si pasan por esa esquina podrán observar un pequeño perro blanco con negro en una posición dócil, con la mirada hacia enfrente, como protegiendo todavía la casa. Razón por la cual a esa intersección se le conoce como la esquina del perro. De Campeche nos alejamos varios cientos de kilómetros para llegar hasta Zacatecas. Y para ser precisos, para llegar al callejón del Mono Prieto. ¡Qué nombre tan raro!, ¿no creen? Pero tiene una razón de ser. Resulta que hace mucho tiempo, en aquella ciudad del norte del país vivía una mujer llamada Marciana Castillo. La gente de aquel entonces decía que ella era una bruja, y lo decía porque supuestamente tenía actitudes muy misteriosas, y en su casa, que por cierto estaba alejada a la del resto, ocurrían cosas por demás extrañas. Esa casa, ubicada en la antigua calle de la Merced, poseía una torre angosta que por las noches se iluminaba y de la que salía un humo espeso que olía muy mal. Por si todo esto fuera poco, para los vecinos de doña Marciana, la mujer tenía como mascota nada más y nada menos que un mono. Sí, un mono que aterrorizaba a la gente. Y es que esa gente creía que el animal era el diablo. En fin, se cuenta que una noche, una mujer huía con su hijo en brazos porque su esposo había llegado borracho a casa e intentaba golpearla y hacerle daño. Entonces, al ver que la torre de la casa de la señora Marciana estaba encendida, y sin saber lo que se decía de ella, decidió tocar su puerta para pedirle asilo y un poco de comida. De la propiedad salió una mujer de aspecto repulsivo. Tenía un rostro arrugado y lleno de cicatrices, misma que le negó cualquier tipo de ayuda. Pero lo más turbio viene a continuación. Al otro día, los pobladores de Zacatecas encontraron a la mujer que huía de su esposo muerta en la calle, cerca de la casa de doña Marciana. Tenía una expresión de terror en el rostro y tenía el cuerpo lleno de arañazos y rasguños. Además, su hijo estaba desaparecido. Todos creyeron que la bruja, y sobre todo su mono, eran los responsables de lo que le había pasado a la desafortunada madre. Así que decidieron organizarse para entrar al inmueble y lincharla. Pero el comisario de la localidad lo impidió. Aún así, la gente hacía guardia afuera para impedir que Marciana saliera y huyera del lugar. Y también aprovechaban para lanzarle piedras y palos. Pasados unos días del asedio, y siendo la medianoche, las personas que se encontraban haciendo guardia fuera de la casa se sorprendieron al escuchar un estruendo proveniente de la torre de la bruja. Cuando voltearon a ver, notaron que de ese punto salían unas llamaradas azules sumamente raras. Acto seguido, llegaron las autoridades para investigar lo que había ocurrido. Cuando entraron a la casa y subieron a la torre, vieron el cuerpo de doña Marciana en el suelo,
con la cara completamente desfigurada por la explosión. Y a un lado de ella, el mono hacía movimientos erráticos, hacía muecas horribles y chillaba de forma estridente. Cuando quisieron agarrarlo, los policías no midieron su fuerza y terminaron ahorcándolo, dando así fin a todo lo que aterrorizaba a los vecinos de esa casa. Algunos creen que esa torre servía como laboratorio para la bruja. Otros creen que el mono había provocado el accidente. Y otros más, que el diablo había visitado a la mujer esa noche para llevársela consigo. También se cree que doña Marciana dejó un tesoro en su casa, porque era una persona de mucho dinero. Un tesoro que nunca ha sido encontrado, y que en teoría y hasta la actualidad está ahí, en lo que ahora se conoce como el Callejón del Mono Prieto, por aquel primate que tanto miedo daba hace ya muchos años. Sin movernos mucho de la zona norte de México, podemos encontrar otra leyenda relacionada con animales, porque en Durango se habla de un toro muy diferente a otros toros comunes y corrientes, diferente a los toros que todos conocemos. Se comenta que en el Cerro de Mercado existe una cueva con propiedades sobrenaturales, porque es una cueva que solo se abre cierta cantidad de minutos y únicamente por la noche. Pero aquí no acaba la cosa, porque de acuerdo con los relatos populares, de aquella cueva cuando se abre, sale un toro de color negro que tiene unos preciosos y brillantes cuernos hechos completamente de oro. Sale de ahí con el objetivo de vigilar la entrada de la cueva mientras ésta permanece abierta. Pero, ¿por qué o para qué lo hace? ¿Qué hay dentro de la cueva que sea tan importante como para tener un guardián de estas características? Bueno, para conocer la respuesta tenemos que referirnos a la anécdota de un tal Martín Hernández. Este hombre, una noche tranquila, caminaba cerca del cerro cuando, por casualidad, escuchó una serie de ruidos. Sonaba como un animal bufando. Le ganó la curiosidad y se acercó al lugar de donde provenía aquel sonido. Cuando llegó, vio la silueta de un animal muy grande. Era un toro de cuernos brillantes que sacaba chispas y fuego por la nariz y por la boca cada que respiraba. Martín quedó maravillado ante aquel animal y luego se acercó lentamente hacia donde estaba. Ya estando más cerca, descubrió que tras el toro había una cueva. Cuidadosamente y sin alertar al animal, pasó por un lado de él y comenzó a meterse a aquel misterioso lugar. Posteriormente, vio una serpiente más larga de lo común que, más allá de hacerle daño, empezó a guiarlo por dentro de la cueva. Terminó llevándolo hasta el fondo, a un lugar repleto de tesoros y de joyas. Martín se quedó en shock al ver tantas riquezas, tanto así que se olvidó del toro y, peor aún, no escuchó que se estaba acercando por detrás de él. Cuando por fin se dio cuenta de que ya no estaba solo en esa cueva, se asustó en demasía. En ese momento el toro cargó contra él, pero el hombre con un movimiento hábil lo toreó y logró esquivarlo. Una vez hecho esto, salió corriendo sin mirar atrás, y cuando cansado pudo salir de la cueva, vio cómo casi por arte de magia, la misma se cerraba dejando inaccesible todo el oro, todas las joyas y todas las riquezas. Triste, decepcionado y frustrado, tuvo que regresar a casa.
Pero fue tanto el susto que se llevó Martín con aquella experiencia que nunca quiso regresar para ver si se encontraba de nueva cuenta con la cueva. Se dice que nunca ningún mortal ha podido hacerse de aquel tesoro, pues el toro es un vigilante inquebrantable. De forma curiosa, esta leyenda también se cuenta en zonas andinas de Sudamérica. En esos lugares se le conoce como el toro de los cachos de oro, y su historia es muy distinta, pues se narra que el toro en aquellas latitudes es como un ser que da fertilidad a las tierras y que produce lluvias. Me llama particularmente la atención la historia que se cuenta en Linares, Chile. En ella, unos campesinos quisieron atrapar al toro de cuernos de oro, pero en su intento de huir, el animal cayó a un lago y murió ahogado. A raíz de esto, las tierras de la región dejaron de ser fértiles. El lago se secó, los animales fueron desapareciendo, y el fantasma del toro comenzó a aparecerse para atacar a los campesinos que pasaran por aquella zona. ¿Qué otras leyendas relacionadas con animales conocen ustedes? Háganmelas llegar a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Antes de despedirme, el día de hoy les quiero recomendar un cuento del gran Edgar Allan Poe. Un cuento llamado Los crímenes de la calle Morgue, protagonizado por el detective Auguste Dupin. Y de hecho, hay quienes consideran que esta es la primera historia policial de la literatura. En el cuento, el ya mencionado detective se encarga de investigar un espantoso asesinato doble ocurrido en la calle Morgue, en París. No les quiero hacer spoilers, pero algo de lo ocurrido está relacionado con un animal. Así que vayan y léanlo. Es bastante fácil conseguir ese cuento. Quizá uno de los más largos que escribió el genio originario de Boston. Mientras lo leen, yo me despido esperando que hayan disfrutado de este episodio. Si así fue, sigan el podcast desde su plataforma favorita y nos escuchamos con más leyendas este jueves. Hasta entonces.